¿Alguna vez te has preguntado cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Sabes, hay veces en la vida en las que tenemos que tomar una decisión. Se nos abren dos caminos, uno a la derecha y uno a la izquierda, y tú y yo los vemos y no sabemos qué decidir. Muchas veces esos caminos son tan parecidos que no tenemos idea de qué hacer. Otras veces son tan diferentes que igualmente nos quedamos choqueados ante verlos y saber que tenemos que tomar una decisión. Es común que esa decisión que vas a tomar sea tan pero tan importante para tu vida que el impacto que va a tener sobre ella va a ser tan profundo que cuando tú sabes que tienes que tomar la decisión te sientes aterrorizado y atemorizado porque tú sabes que si la riegas va a estar gacha la cosa. Y es por eso que ese miedo te inmoviliza y no te deja tomar pasos o tomar cartas en el asunto. Otras veces la pregunta no es tan específica de si ir por acá o ir por allá, de si tomar A o B, esto o aquello, sino que es más filosófica. Es más como un Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que haga con ella? ¿Cuál es el propósito que tienes con mi vida? ¿Qué dirección quieres que tome? Y sabes, vamos a estar hablando acerca de eso en este video. Y sabes, lo primero que quiero que hagamos es que platiquemos un poquito más acerca de la voluntad de Dios. Porque yo no sé si tú sabías, pero existen diferentes tipos de voluntades de Dios. Y entenderlas es crucial para poder dar pasos firmes al querer hacer la voluntad de Dios. Porque sabes, no vamos a actuar de la misma manera ante un tipo de voluntad de Dios y ante otro. Y para eso quiero que leamos un versículo que escribió un hombre llamado Moisés hace mucho tiempo en un libro llamado Deuteronomio. Chécate lo que dice, está súper interesante. Moisés dice: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. ¿Sabes? Aquí dice que hay ciertas cosas acerca de Dios y su voluntad, por ende, que son secretas. Es decir, que están en la mente de Dios, pero Dios no nos la ha revelado. Y hay otras cosas que son reveladas, es decir, que Dios las tenía y Dios decidió por su voluntad revelárnosla para que tú y yo podamos conocerlos. Estas cosas secretas, dice el versículo, que Dios no nos va a pedir cuentas de ello. ¿Por qué? Porque Dios decidió no revelárnoslo. Pero de las cosas reveladas, de eso sí es lo que Dios nos va a pedir que le rindamos cuentas. A estas dos cosas se le llama, o se le conocen como la voluntad secreta de Dios y la voluntad revelada de Dios. Y vamos a platicar de ellas. Empecemos con la voluntad secreta de Dios. ¿Sabes? Muchas veces cuando tú y yo nos hacemos la pregunta: Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Muchas veces la motivación detrás de eso no es realmente querer agradar a Dios, sino que a veces es más bien un sentido de curiosidad, un sentido de querer saber qué es lo que hay en el futuro, o quizá un sentido de desconfianza, es decir, quieres saber qué es lo que hay en el futuro porque tienes desconfianza, porque no puedes confiar en Dios y quieres que te diga qué hay en el futuro. Y sabes, mientras está bien querer agradar a Dios y querer hacernos esa pregunta para dar pasos en la dirección que Dios quiere que demos y que a Él le agrada que la demos, no está tan bien, o al menos no siempre está bien, dependiendo de la motivación, el querer conocer el futuro. ¿Por qué? Porque como dice Moisés, hay cosas secretas, como el futuro, y que ese conocimiento le pertenece a Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que tú no puedes preguntarle nada a Dios acerca de eso. Por ejemplo, claro que tú puedes preguntarle a Dios: Dios, ¿cuál es tu propósito para mi vida? ¿Qué quieres hacer con ella? Y Dios te lo puede mostrar, Dios te puede mostrar qué quiere hacer contigo, Dios te puede mostrar qué dones, qué talentos, cuál fue el diseño que Él puso en ti para hacer algo. Pero aunque Dios decida mostrarte eso, porque no a todos decide mostrárselo, es decir, hay personas a las que no se lo muestra y sin embargo Dios va guiando cada paso de la persona y en un momento cuando volteen atrás a los 80 años se van a dar cuenta que Dios cumplió ese propósito. Pero imaginemos que Dios decide mostrártelo, porque Él puede no hacerlo. Aunque Él decida mostrártelo de alguna manera, Él no tiene la obligación de mostrarte cada detalle. Es decir, Dios te puede mostrar algunos qués, pero Él no tiene la obligación de decirte todos los cómo. Dios, si Él desea, puede mostrarte el destino final, pero Él no tiene por qué decirte
qué camino vas a tomar, si primero vas a estudiar esto y luego vas a conocer a tal persona y te casarás con esta persona y terminarás por hacer esto. Dios no tiene que hacer eso. Y la mayoría de las veces Dios decide no hacerlo. Y eso está bien. Y tú y yo debemos estar tranquilos con eso. Porque ¿sabes por qué Dios lo hace de esa manera? Dios lo hace así porque Él desea que pongas tu confianza en Él. Que pongas tu confianza en que Él es quien cuida de ti y tiene tu futuro en sus manos. ¿Sabes? Mi cartera y tu cartera no cuida de tu vida y mi vida. Mis posesiones no cuidan de mi vida. Mis padres no cuidan de mi vida. Mis decisiones no cuidan de mi vida. Quien cuida de mi vida y de tu vida es Dios. Y debemos de confiar en eso. Aunque mi cartera esté vacía, aunque mis padres mueran, aunque tome malas decisiones, a final de cuentas es Dios quien tiene el futuro en sus manos. Y en Él debemos de poner nuestra confianza. Y Él desea que confíes en Él. Y mira, para este tipo de voluntad, para estas veces que nos hacemos esa pregunta de qué es lo que Dios tiene para nuestro futuro, yo quiero darte simplemente un consejo. Y ese es que busques agradar a Dios en el presente. Y eventualmente, si tú rindes a Dios cada decisión de tu presente, eventualmente vas a llegar al futuro que Dios tiene para ti. Esa es la clave. Y sí, pregúntale a Dios lo que quieras. Pero si Él decide no decirte nada, tú estate tranquilo y confía en Dios. Eso acerca de la voluntad secreta de Dios. Y acerca de la voluntad revelada de Dios. ¿Sabes? Lo primero que tú y yo tenemos que saber es que la voluntad revelada de Dios está revelada. Es decir, tú y yo la podemos encontrar. Hay un lugar donde tú y yo podemos conocerla y vamos a hablar acerca de esto. Pero antes de decirte cuál es ese lugar, quiero que tú y yo imaginemos algo. Imaginemos por un momento que tenemos un amigo que tiene un rancho o un familiar. Y ese amigo, ese familiar que tiene un rancho cumple años y nos invita a pasar allá el fin de semana. Ahora, él no te lleva ahí a la casa que tiene con luz, con electricidad, sino que él decide llevarte en medio de la nada, donde no hay luz, donde no hay electricidad, y ahí ponen una carpa y se echan a dormir. Tú te levantas en la noche porque tienes muchas ganas de ir al baño. Quieres ir a hacer del número 2 y tienes que salir, ¿verdad?, de la carpa para buscar un lugar donde hacer. Pero tú sales y te das cuenta que tu celular, ojalá lleves papel por cierto, pero tú te das cuenta que tu celular no tiene pila. Y no tienes pila y tú sales y no hay electricidad, estás en medio de la nada, no hay luz natural, hay muchas nubes, la luna no da su luz, está oscuro, totalmente oscuro. ¿Alguna vez has visto un lugar donde no hay luz artificial y donde no hay luz natural? Hace poquito yo iba regresando de la luna de miel, porque me acabo de casar, de hecho hoy cumplo un mes de casado, cuando grabamos este video. Y cuando íbamos de regreso, yo iba en el avión y era de noche y yo iba viendo por la ventana. Y tú sabes, ¿no? Tú ves abajo las ciudades llenas de luces, ves el mar. Y me acuerdo mucho que vi un punto donde había una zona muy muy grande que se veía totalmente negra. Negra. No se veía un punto de luz. Tan negra que yo no sabía si eso era mar o eso era tierra. ¿Por qué? Porque no había luz. No había luz natural, no había luz artificial, no había luz. Imagínate que esa oscuridad está en ese momento. Y tú tienes que ir al baño y tienes que dar pasos, pero no sabes en qué dirección dar tus pasos. Tú tienes miedo de tropezarte, tienes miedo de elegir un lugar incorrecto, ¿verdad?, para ir a hacer eso. En momentos como esos, amigos, tú y yo necesitamos algo. Tú y yo necesitamos una lámpara. Tú y yo necesitamos una lámpara que cuando la prendamos alumbre nuestro camino y nos permita ver con claridad para poder dar pasos firmes y no tropezar. Tú y yo necesitamos una lámpara. Y sabes, en la vida real muchas veces tú y yo nos encontramos en situaciones similares a esta, en la que nuestra vida se ve llena de oscuridad, no hay luz, no hay claridad y necesitamos dar pasos, pero no sabemos qué pasos dar porque no ves nada. En esos momentos tú necesitas una lámpara, brother, una lámpara que te alumbre. Y seguramente esa lámpara, como cualquier lámpara, no te va a mostrar todo el camino que hay por delante, pero te mostrará algo. Y en la medida en que tú des pasos en eso que te está mostrando, vayas a ir avanzando y la luz va a ir avanzando y verás más allá todavía. Pero necesitas una lámpara. Y quiero leerte algo que dice la Biblia
Algo que dijo el rey David acerca de una lámpara. Mira lo que David dice. Salmo 119, 105. David dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amigos, la palabra de Dios, la Biblia, es la lámpara que Dios nos ha dado para alumbrar nuestro camino. Es aquí donde tú y yo vamos a encontrar dirección para saber en qué dirección dar nuestros pasos. Y es esto lo que nos va a alumbrar el camino para poder dar pasos firmes y no resbalar. Ahora, el problema con esto es que yo conozco muchas personas, y me incluyo muchas veces en eso, en las que cuando nos hacemos esta pregunta buscamos que Dios nos dé dirección y esperamos que Dios nos dé dirección a través de muchas cosas. Esperamos escuchar alguna conversación con alguien, esperamos ver algún video, alguna prédica, esperamos, no lo sé, ver una publicación en Facebook, leer un libro de algún otro autor, lo que sea. Esperamos que Dios nos hable a través de algún lado, pero no nos sentamos a leer esa lámpara. Y sabes, Dios sí puede hablarte a través de otra cosa. Dios lo hace, de hecho. Pero te aseguro algo. Dios desea hablarte a través de su lámpara. Dios desea hablarte a través de la Biblia. Dios desea mostrarte tu camino y mostrarte su voluntad a través de esto. Y te voy a decir por qué. Porque Dios sabe que la única manera de transformarte de raíz es transformando tu entendimiento. Es haciéndote entender verdades que se encuentran explicadas aquí, que Dios reveló, como vimos hace rato, en su voluntad revelada, que está en su palabra. Dios sabe que la única manera de que tú seas transformado, no de que se arregle tu problema, Dios puede arreglar tu problema, pero de que tú seas transformado, es que tú entiendas esas verdades. Y Él quiere transformarte de raíz. Él no quiere simplemente decirte la respuesta. Mira lo que dice el apóstol Pablo acerca de esto. Pablo dice en Romanos capítulo 12: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, y ahí está nuestra palabrita, aprenderán a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Sabes? Pablo está diciendo, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? Tienes que dejarte transformar por Dios. ¿Quieres ser transformado por Dios? Necesitas renovar tu entendimiento. Necesitas permitir que Dios te muestre las verdades que Él puso aquí y que te haga entenderlas. Y cuando tú las entiendas, serás transformado. Y cuando serás transformado, tú conocerás cuál es la voluntad de Dios. Tú lo sabrás naturalmente. Porque quizá tú te preguntas, bueno, ¿y ahí va a decir la respuesta a mi problema, a mi decisión literalmente? No. Pero te va a dar, bueno, quizá a veces sí, pero normalmente no. Pero te va a dar mucha sabiduría, te va a dar entendimiento, te va a mostrar cómo es Dios, qué le importa a Dios, qué es lo que Dios desea, por qué Dios hace las cosas, qué tipo de decisiones quiere Dios que tome. Y cuando tú entiendas eso, tú sabrás qué hacer. Tú conocerás la voluntad de Dios al ser transformado desde tu entendimiento, entendiendo estas verdades. Y te darás cuenta que esa voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Yo quiero dejarte con algo, amigo. Un pensamiento nada más. Si tú eres de aquellas personas que no estás dispuesta a leer la Biblia, debes de estar dispuesto también a no conocer la voluntad de Dios. Si tú eres de esas personas que no está dispuesto a entender la Biblia, debes estar dispuesto a no entender también la voluntad de Dios. Porque la única manera de entender la voluntad de Dios es entendiendo la palabra de Dios. Eso es lo que quiero que te lleves. Eso es lo que quiero que reflexiones. La única manera de entender la voluntad de Dios es entendiendo la palabra de Dios. Espero que te pueda servir esto, espero que lo puedas llevar a la práctica y que Dios te bendiga. Y que cuando tengas que tomar esa decisión que estás a punto de tomar, Dios te muestre
esa respuesta a través de transformarte desde el entendimiento, conociendo la palabra de Dios. Muchas gracias, amigos, y nos vemos a la próxima.